grabar. Ahora sí empezamos a grabar y primero darles la bienvenida, decirles que hoy vamos a hacer un trabajo eminentemente práctico. Ya de teoría hemos visto mucho porque ustedes tienen todo el material teórico desde competencia investigativa, un repaso que se hizo en el primer encuentro sincrónico en las 3 sesiones. O sea, teoría tienen el material de apoyo de Hernández, Fernández y Batista. Entonces, ya vamos a hacer pura práctica, ¿vale? Entonces, instrucciones para hoy. Tener a mano el proyecto, el capítulo 1 del proyecto de ustedes, el que tiene, hoy vamos a revisar capítulo 1 de todos. Vamos a ir muy despacio en esa parte. Yo primero voy a explicarles de nuevo, pero con la plantilla, todos los elementos del capítulo 1. Luego lo revisamos en un proyecto ya elaborado y luego vamos a tomar un proyecto de uno de ustedes, para revisar el capítulo 1, para hacer el trabajo. Y en esa tercera entrega, que probablemente será en la segunda sesión de hoy, ahí vamos a trabajar en conjunto. Yo revisando el proyecto acá con ustedes, cada uno con su proyecto, revisando cada una de las partes. Bien, entonces ya tenemos 17. Bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla de... de la plantilla ejemplificada. Vamos a ver la plantilla ejemplificada. ¿La están viendo en pantalla? Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, ahí, fíjense, voy a ir despacio. No importa si ocupamos 3 sesiones hoy. Vale, cuando vayamos a completar la primera sesión, entonces cerramos, hacemos la conversión del archivo y volvemos a entrar. O sea, duramos unos 15 minuticos de descanso entre sesión y sesión. Fíjense lo siguiente, ojo aquí porque voy a ir con todo en esta plantilla. Este membrete ustedes no lo pueden cambiar. Algunos me hacen esto, agarran acá y, y hacen esto. Vean lo que yo hice. Estén pendientes. ¿Vieron? ¿Qué observaron allí? Alguien que participe. Vamos a conversar. ¿Qué observaron de lo que yo hice? Le cambió el Cambió el número de letra. espacio. Claro, entonces muchos hacen eso. O colocan doble espacio o espacios de 1.5 en el membrete y no se puede cambiar. El membrete está así, en espacio sencillo, sin negrillas. ¿Sí? Eso es normas de la universidad. Bien, luego el título, fíjese que lo tenemos en dos líneas, en espacio sencillo, en mayúscula sostenida y negrillas. Algunos vienen y esto que hacen no está mal, porque la norma lo acepta, pero es preferible quedarse así, porque así está en plantilla. Pero algunos, vamos a correr aquí, algunos vienen y hacen esto y lo dejan así como normas APA. Normas APA lo plantea obligatoriamente así, pero normas UPEL lo puedes tener así, pero yo prefiero que lo mantengan como está en la plantilla, en mayúscula sostenida el título. Luego en la parte de abajo tenemos, fíjense que no está en mayúscula sostenida, el proyecto de tesis presentado para optar al grado de doctor en ciencia de la educación y el autor. Aquí va el autor. Ustedes no van a colocar todavía el tutor porque no lo necesitan. Juan, levantó la mano. Entonces, el título es centrado o sin centrar. Totalmente centrado. Des en cuenta que está totalmente centrado. Fíjense, lo vemos centrado aquí, ¿vale? Perfecta pregunta, o sea, centrado, porque si estuviera alineado a la izquierda, ya es con norma JAPA. UPEL es centrado, centrado acá. ¿Listo? Y luego el autor, fíjese que está en un punto que está más allá del centro hacia la derecha. Y ya aquí va el autor, XXXX, el nombre del autor. Pero no está centrado. El nombre del autor va al lado derecho y debajo va el tutor que no lleva en negrillas. ¿Ok?
Y luego en la parte de abajo va la ciudad de San Cristóbal, que es donde ustedes estudian, Venezuela, y el año. No pueden colocar el Nariño o Pasto, no, no pueden colocar el, la ciudad donde ustedes viven o el pueblo donde ustedes viven, no, no. Aquí va San Cristóbal porque ustedes estudian, es en San Cristóbal. Luego vamos al capítulo 1. ¿Alguna pregunta de Profe, la portada? Ajá. perdón, ¿el autor es en mayúsculas o minúsculas? El autor aquí es, voy a colocar el nombre mío, vamos a hacerlo ejemplificado. Todo lo vamos a hacer ejemplificado. Ante la pregunta que ustedes hagan, la ejemplificamos. Pablo Arellano. Fíjese cómo está. Va en minúscula, obviamente que como son nombres propios va en mayúscula, y fíjese que no va en negrillas. No va en negrillas. Y si colocamos el tutor, entonces lo colocamos acá. Vamos a colocar tutor. ¿Sí? Entonces, fíjese que él se nos corre en la plantilla, tenemos que arreglarlo, porque no lo podemos dejar así, se nos corre porque no está predeterminado. Colocamos tutor, lo alineamos debajo del autor, eso tiene que quedar así, si ustedes miran las normas UPEL, y aquí colocamos otro, el igual, vuelvo a colocar el nombre, Pablo Arellano, teniendo cuidado que como no está predeterminado, él se va a correr y tengo que ponerlo uno debajo del otro. ¿Listo? Fíjense que no está en negrillas, no está en negrillas. Lo único que va en negrillas es en la portada y contraportada es el título del trabajo. Bien. Ok, ese es un ejemplo de título. Aquí tengo que subir porque se me corrió. Tengo que tener cuidado con todo eso. Entonces vamos al problema. ¿Alguna otra pregunta de la Profe, portada? perdón, Ajá. profe, perdón. Ujú. Ahí en el proyecto de tesis presentado para optar por el grado doctor de Ciencias de la Educación, ¿ese está en espaciado 1.5 o sencillo lo dejamos? Ah, fíjese que aquí sí hay, después de este espacio sencillo, fíjese, voy a ponerlo, si todo fuera sencillo, si todo fuera sencillo, nos quedaría así. Buena pregunta, Oscar. Profe, fíjese, si todo fuera sencillo, entonces nos quedaría así, ¿vale? Pero hay un espacio que hay que correr después del título y nos queda así. ¿Listo? O sea, hay espacio. Después del título viene un espacio, se le da un enter y ya, para que no quede pegadito porque eso está. Fíjense que eso está en la norma. Yo estoy trayendo casi que la norma, por eso siempre les digo que ustedes, todo investigador tiene que tener al lado las normas con las cuales trabaja. Sea APA, sea en este caso, es UPEL porque UPEL es una universidad. Incluso las normas UPEL son usadas en muchas universidades latinoamericanas porque son normas bien elaboradas y ahorita están haciendo las correcciones, adaptando para ya el próximo año sacar otra versión. Entonces, tenemos la portada. ¿Alguna otra pregunta en portada? Fíjense, Profe, ajá, lo que estaba mirando es que pues vamos a revisar esta parte de las normas y en sí pues de la estructura del texto, ¿no? No sería conveniente de pronto que, no sé si usted tenga el ejemplo donde esté todo el proyecto completo, o sea, desde la parte de resumen, introducción, tabla de contenido. todo lo vamos a revisar. Por eso le decía que este está hoy sábado y el próximo sábado es pura práctica. Vamos a revisar todo. Aquí Ya, tengo un sino que en el ejemplo que usted tiene allí, parte desde no. desde el capítulo 1. Sí, porque solo vamos a esta primera parte de capítulo 1, porque luego ustedes van a revisar su capítulo 1, pero luego en cada sesión vamos a hacer hasta llegar a revisar un proyecto completo, que aquí yo lo tengo en pantalla, ya lo tengo para abrir en pantalla, pero vamos poco a poco, ¿vale? Ok, profe, gracias. Listo, bueno, entonces revisada portada, acuérdense que es portada y contraportada, que esta vendría siendo la contraportada, o sea, la segunda página, porque está el nombre del autor y el tutor. Sin embargo, en tarea 1 quedó así. Luego vamos a ver el proyecto completo. Entonces, el capítulo 1 es el problema. En un primer momento, nosotros lo denominamos caracterización del objeto de estudio para que ustedes empezaran a entender toda esta situación, porque es que el proceso de investigación es un proceso que es arduo, que es poco a poco, que no es
Por eso yo en algunos casos tampoco les escribo muchas correcciones. ¿Por qué? Porque es que yo mismo lo digo a cada rato en mis conferencias y donde hablo que uno primero tiene que escribir para después corregir, porque si no tiene nada escrito, ¿qué va a corregir? Yo tomé el proyecto, creo que bueno, este va a ser el proyecto con el que vamos a trabajar en las implicaciones de la psicomotricidad, porque es un proyecto ya hecho, ya ese proyecto está elaborado. Ahora, el hecho que el proyecto esté elaborado no significa que que esté correctamente elaborado. Pero cuando uno ya tiene una idea y tiene algo escrito, empieza el proceso de corrección. Entonces, vamos al capítulo 1, vamos a hacer el repaso del capítulo 1. Primero tenemos el planteamiento del problema, lo puedo llamar descripción del problema también, pero vamos a denominarlo así, planteamiento del problema. Todos vamos a trabajar con capítulo 1, problema. Porfa, cierren los micrófonos, por favor, de los que tienen abierto. Elizabeth, tienes abierto el micrófono, ya lo cerré por aquí. Porfa, porque yo pierdo el hilo de la cuestión. Y ustedes también. Vamos a ver, ayer creo que hay una pregunta por el chat. Ah, no, saludo de Elizabeth Llosa, buenos días. Bien, entonces, el estado ideal. El problema, como les he explicado en sesiones anteriores a nivel teórico, tiene un estado ideal y un estado real. El estado real es el problema como tal. El estado ideal tiene que ver como con una entrada a ese problema sobre lo que debe ser, es el deber ser. Que todo esto es ontológico, o sea, tiene que ver con toda la relación del ser. Entonces, uno primero escribe, pueden ser 1 o 2 párrafos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, porque uno no escribe internacional, nacional y regional, sino que en la redacción textual deben aparecer primero estos elementos, luego aparece el estado real, que es a nivel internacional, nacional, regional y local, el colegio, donde aparecen los síntomas, las causas, los efectos o consecuencias en cada contexto, tanto en el contexto internacional, nacional, regional y local. Claro que uno se acentúa o se enfatiza más en el local, en lo que es su contexto porque lo conoce más. Bien, yo recomiendo mucho que este paso entre el estado ideal y el estado real lo hagamos con este marcador discursivo. Sin embargo, que lo hagamos con este marcador discursivo. El pero también. ¿Por qué? Porque este tipo de marcadores discursivos dice, bueno, yo vengo haciendo una cosa, pero sin embargo, se hace una cosa, pero sin embargo, sucede otra. Puede utilizar el pero, puede utilizar el sin embargo, uno puede utilizar el no obstante, o sea, cualquier marcador discursivo que contradiga, esos son marcadores de contradicción, que contradiga el estado ideal para arrancar el estado real. Debemos tener estos elementos, como ya siempre les he dicho, los síntomas, la causa, los efectos o consecuencias en cada uno de estos contextos. Luego de que tengo este estado real, ya viene el pronóstico, eso sí es un solo párrafo. Este estado ideal y este estado real, el número de páginas o el número de párrafos lo decide cada escritor y la manera como lo organice. Ahora, luego entramos al pronóstico. Eso es un párrafo que va entre 5 y 10 líneas. ¿Qué es el pronóstico? Si el problema se mantiene, ¿qué puede ocurrir? Eso es un pronóstico. Cuando uno pronostica algo, dice, Dios mío, si sigue lloviendo, se va a inundar el pueblo. Eso es lo que es un pronóstico. ¿Sí? Ajá, si el problema de lectura en los estudiantes continúa silabeando, que el profe en primer grado, en primero, segundo y tercero sigue enseñando la lectura con vocales, con sílabas sueltas, con cosas que no llevan a la construcción de significado, entonces los alumnos seguirán llegando a bachillerato con grandes problemas de lectura. Eso es lo que es un pronóstico. ¿Bien?
¿Y cómo controlo el pronóstico? Entonces, en una investigación, el control del pronóstico, que es la solución, viene a ser el objeto de estudio. Es donde yo les decía a ustedes, y a muchos se los escribí en las correcciones, ya tienes la caracterización del objeto de estudio. Esa es ya la última parte, pero muy importante del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque aquí describimos el objeto de estudio. Es decir, vamos a poner el ejemplo y ahorita lo vemos en el proyecto. La solución es, Cenedi, la escuchamos. Cenedi. Profe, muy buenos días para los compañeros Buenos también. días. En el estado real y el estado inicial a nivel internacional, nacional y regional, ¿debo compartir trabajos de doctorado? Ojo, muy buena pregunta. Aquí no es escribir antecedentes, no es escribir antecedentes. Ya vamos a ver ahorita un ejemplo. Muy buena pregunta, profe. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a hacer un estudio de antecedentes en el estado ideal. Si bien es cierto que los antecedentes son internacionales, nacionales y regionales, porque es que toda investigación tiene un contexto internacional y un contexto local. Aquí vamos a hablar en términos internacionales con autores, podemos utilizar estudios doctorales de gran envergadura que no necesariamente son de los últimos 5 años, que nos sirvan de apoyo, pero ya vamos a ver un ejemplo, pero no necesariamente. ¿Listo? Muy buena pregunta. Bien, entonces les decía que el control del pronóstico es la descripción del objeto de estudio. Es el objeto de estudio donde se caracteriza y se describe. Entonces uno dice, bueno, la solución es, en lectura crítica, la enseñanza de la lectura en primaria debe mejorarse y para ello se propone este estudio sobre la didáctica de la lectura en educación en primer grado. Y esto implica, entonces ahí viene uno, describe la didáctica de la lectura, describe todo, y esto obviamente conduce a la pregunta general y al objetivo general. Entonces luego vienen las preguntas problematizadoras, una pregunta general, preguntas específicas, esto tiene que tener una coherencia perfecta, uno no puede escribir una pregunta por un lado y un objetivo general por otro. Listo por ahí. Ahorita vamos ya a ir al ejemplo. Y luego viene la justificación e importancia de este capítulo 1. Se puede empezar con el objetivo general del estudio y una descripción sintética del objeto de estudio, valga la repetición, en el contexto. Luego se justifica lo teórico, epistemológico, político, social, todo esto que uno puede seleccionar 1, 2, 3 aspectos, los puede utilizar todos, pero hay que justificar ¿para qué me sirve esta investigación? Desde lo práctico, desde lo teórico, desde mi formación profesional, todo lo que implique justificar. La justificación e importancia no es un marco teórico, no es un marco teórico, es ¿para qué me sirve? Es el para qué de la investigación, es el para qué. Bueno, y al final de la justificación, hay que, valga la repetición, justificar a qué línea de investigación pertenece el proyecto que ustedes ya vieron. Línea de investigación, e incluso nosotros también le hicimos un repasito a las líneas de investigación en competencias investigativas. Y obviamente las referencias, esto estamos hablando del capítulo 1, pero luego vamos a explicar las referencias. ¿Alguna pregunta aquí para dejar de compartir este archivo e ir a un ejemplo? Volvemos acá, ojo con esto, no vayan a cambiar las plantillas, no la cambien porque la plantilla que yo les elaboré a ustedes está organizada incluso con los espacios. Diego Alberto Ortiz, profe, bienvenido, lo escuchamos. Profe, Pablo Daniel Ortiz, sino que quería preguntarle si esta estructura es del primer capítulo, ¿tiene que ser así o puede estar mezclada? ¿Qué significa mezclada, profe? Por ejemplo, en el primer párrafo pueden haber
algunas cosas de internacional, en el segundo de nacional, y digamos que en el tercer párrafo puede colocarle algo de regional. O sea, no llevar solo esta estructura, sino como trabajarla en forma dinámica en todo el trabajo. Sí, ya le entendí. Muy buena pregunta. Perfecto, sí. Hay que dinamizar. Esta es la estructura, digamos, ideal para utilizar ese término, profe Ortiz. O sea, es Pablo, ¿no? Porque ahí me parece que Diego Alberto. Este, em, sí, ya lo vemos en el ejemplo. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Voy a dejar de compartir aquí y vamos a pasar a ver un trabajo ideal que, para ver esa última pregunta que vamos a ver. De estos ejemplos ustedes no los van a tener porque estos ejemplos pertenecen a estudiantes o que yo soy asesor externo o soy tutor, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo, fíjese, cómo está la portada. Perfecto, ¿lo ven? Fíjense cómo está la portada. Bueno, aquí sí vamos a ver la contraportada. Aquí tenemos el autor y el tutor. Fíjense que se mantiene igualito. La diferencia entre la portada y la contraportada es que en esta parte, en la segunda página, va el nombre del autor y el nombre del tutor. Colocamos, aquí dice Rubio Venezuela, ese trabajo de Rubio, luego viene el capítulo 1, problema. En este caso, el estudiante inicia el problema con un párrafo introductorio, ¿lo ven? Profe, una pregunta, donde Ujú. dice Rubio, Porque Venezuela 2024, claro, donde dice Rubio, Venezuela 2024, ¿va en negrilla o sin negrita? ya le coloco San Cristóbal porque este trabajo, yo soy asesor externo del pedagógico de Rubio, que también es de la UPEL de Venezuela. Esto no va en negrillas, mire. Ante la pregunta de la profe, no va en negrillas. Lo único que va en negrillas en la portada y contraportada es el título. ¿Vale? ¿Ok? Profe, Ajá, ¿lo escuchamos? perdón, suena un poco más ahí donde dice el proyecto de tesis. ¿Acá? Es que ahí, pues bueno, en esa parte donde dice lo de educación, pues ahí aparece como si tuviera el espacio de 1.5 Porque no hay y en la internet. corrección, ¿Acá? sí, más abajo, o sea, seleccione el proyecto, proyecto de tesis, proyecto de tesis. Señora, Proyecto de vean, tesis. y con el corre, me vi dormido un Es poco que en lo que no hay. tengo interferencia porque tengo micrófonos abiertos, por favor, y el profe está participando. Cierren los micrófonos, profe. Ajá. Profe, ahora sí lo escucho. Ahí donde dice proyecto de tesis presentado. O sea, esa parte, selecciónela, Ajá. esa va ahí, sencillo o 1.5. Esto no hay ningún problema. Pueden colocarlo en sencillo, no hay ningún. Aquí lo tiene en 1.5. No hay, porque ya depende del tutor. Pero si lo colocan en sencillo, esta parte también es válido. Pero siempre dejando el espacio aquí, que puede ser 1.5 o puede ser un espacio doble. Aquí hay un espacio doble. Lo importante es que este título se separe de esto para qué se estudia, ¿no? ¿Listo? Pero sí está bien la pregunta. ¿Ok? Profe, otra pregunta, arriba como en el membrete, dice doctorado en educación. Doctorado en Y, Ciencias de la Educación. ya, bueno, gracias. Ustedes están haciendo doctorado en Ciencias de la Educación porque la UPEL también tiene un doctorado en educación, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces vamos al capítulo, el ejemplo. Entonces, fíjese, el problema, entramos con este trabajo, entró con un párrafo introductorio donde dice de qué trata donde hace una especie de resumen
coloca el objetivo y dice, aquí se presenta el problema, las preguntas, se definen los objetivos, se explica la justificación y relevancia, es decir, describe con un párrafo introductorio de qué trata ese capítulo, a mí me parece muy bien, luego escribe planteamiento del problema. Cuando yo vaya a cerrar el Zoom les informo, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo comenzó aquí. Esta es un poco la pregunta que hacía el profe Ortiz. En el contexto global contemporáneo, entonces todo estos párrafos que está en rojos, todos los que están en rojos, ¿sí? Dice luego frente a este escenario mundial, luego todos estos párrafos, vamos a cambiarles el color, todos estos párrafos pertenecen al estado ideal, son 3 párrafos. Vamos a ponerlo en azul. Y fíjense que no abren un párrafo. Aquí abren, sigue hablando frente al escenario mundial y aquí lo escriben en 3 párrafos. La profesora, porfa, el profesor Oscar, porfa, silenciar porque me entra aquí Porfa, ten pendiente del micrófono porque, ok, fíjense que comienza este planteamiento de problema con el contexto internacional y se dan cuenta que aquí no estamos, o este trabajo no tiene antecedentes, no es hablando de antecedentes, sino Milanesio y Merwitz, ya te doy derecho a palabra, profe Sanabria, 2024, entonces hablan de lo que es el aprendizaje matemático en el contexto global a nivel internacional. Profe Magnolia, le escuchamos. Gracias, profe. Buenos días, ¿cómo están mis compañeros? Aquí tengo una inquietud respecto a este contexto. Este emerge, por ejemplo, del análisis que uno pueda llegar a hacer de las publicaciones nacionales, internacionales, regionales, por ejemplo, o de dónde emerge. ¿Este contexto internacional? Sí, el internacional y el regional. De Eso las búsquedas que uno ha hecho en las últimas publicaciones, por ejemplo, de reflexiones o de investigaciones. Sí, y para eso es que ustedes hacen primero un trabajo previo de todo lo que es búsqueda de antecedentes, revisión de teoría. Un poco para llegar a este planteamiento, tiene uno que conocer eso, como usted mismo dice, como usted misma dice, tiene que tener lectura previa, tiene que conocer el problema, perdón, el tema de investigación, cómo surge todo eso. Por eso es que uno primero le pide al estudiante que elabore solo una caracterización del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque ya el planteamiento implica eso que nos dice la profe Magnolia. Ya implica haber revisado el problema en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, incluso revisado antecedentes, teoría. Y ya con todo eso uno, por ejemplo, este estudiante se consiguió que Milanesio y Marguis, que luego lo cita en el marco teórico, habla de cómo es el aprendizaje matemático en el contexto internacional y de ahí se agarró para escribir el inicio del planteamiento del problema. Profe Juan. Gracias, Doc. Es en el mismo sentido de Magnolia, por favor. Entonces, en ese caso, Milanesio y Marqueuchon, ¿qué son tesis de grado o son libros publicados o son artículos de revista? Este es un artículo. Creo, estoy casi convencido que es un artículo de revista, pero yo no manejo la matemática como tal, pero es un artículo de revista. Ya, deme ¿Hay un algún segundo. problema en la fecha? ¿Hay algún problema en la fecha con esos artículos o con las tesis o con los libros? Dame un segundo, profe, ya te respondo. Profe, yo estoy en clase en este momento, le agradezco que me llame a las 12. Ajá, la fecha en el planteamiento del problema, si usted va a hablar de un problema actual, tiene que utilizar eh, artículos o autores actuales. Pero fíjese, ante esa pregunta, Vasco 1994, porque ya no está hablando de, aquí me juego en el planteamiento de problemas me juego con cita de autores actuales, que pueden ser artículos, pueden ser tesis, siempre de revistas arbitradas en el caso de los artículos, pueden ser tesis doctorales y libros también.
y libros, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con que el año sea actual o no. Él comenzó con Milanesio y Margues, esa pronunciación es Marguis, en el 2024, pero puede haber empezado con un vasco que lo tiene debajo. Juan Carlos, profe, lo escucho. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. En relación a lo que se indaga dentro de lo internacional, nacional y local, de acuerdo a lo que yo le entiendo a usted, es un contraste que uno hace de lo que ya propusieron algunos autores o algunas personas han investigado y uno lo va, disculpe la redundancia, contrastando otra vez con lo que uno tiene para aterrizarlo pues a la realidad, ¿no? Diría yo. Perfecto, claro, obvio. Por ejemplo, verá, doctor, en el caso mío, yo estuve indagando la parte internacional y me fue muy bien. En la parte nacional no me fue tan bien. Estuve indagando algunos textos que más o menos tienen una aproximación de acuerdo a mi investigación. ¿Qué tan válido es colocar esas aproximaciones para que me apoyen en mi investigación? ¿O tienen que ser, en esa línea, tiene que ser casi concreta lo que yo estoy investigando? No, profe, usted me está hablando en este caso último, es de los antecedentes, ¿cierto? Sí, en los antecedentes sí le comprendí la parte de antecedentes y lo que hace poco abordó, sí le entendí eso. Ahorita lo que usted nos está compartiendo es que nosotros tenemos que hacer un contraste de lo que nosotros vamos investigando. Eso me parece pues para que le dé pues más viabilidad y fuerza al tema de investigación. Al planteamiento en particular. Correcto. Bueno, aquí no aplica fecha, como ya lo dije. No importa y si son aproximaciones, si son libros, lo que sea que ustedes puedan investigar, pero siempre y cuando las revistas sean arbitradas e indexadas de donde están. Puede ser del 1994, como en ese caso, que es un libro, porque Vasco creo que es un libro, pero pueden utilizar libros, pueden utilizar revistas publicadas, pero siempre que tengan autor y fecha. No traten nunca de colocar autores, perdón, artículos o todo lo que sea sin fecha, ¿no? Entonces, había alguien que iba a hacer otra pregunta por allí para cerrar esta parte del contexto internacional y cerrar el Zoom y luego continuamos. Doctor, Profe buenos días. Tirso, profe Tirso, lo escuchamos. Buenos días para el doctor y para sus compañeros. Una pregunta, pues, abierta, ¿no? O sea, yo estoy estudiando en una universidad venezolana. O sea, para mí, ¿Colombia es internacional en ese contexto o nacional? Ya va, pero porfa, en este momento no estamos hablando de antecedentes. Colombia es para ustedes en antecedentes es internacional, pero no nos adelantemos porque estamos en planteamiento de problema. ¿Sí? Porque es que una cosa es escribir el planteamiento del problema, lo internacional, lo nacional y lo local a nivel de los antecedentes, que son estudios doctorales, y otra cosa es el planteamiento del problema que debe ir de lo macro a lo micro. Son dos cosas diferentes. Pero sí, si la respuesta es Colombia es internacional, todo lo de Venezuela es nacional. Profe Juan, ¿sigue con la mano levantadita o se quedó allí levantado? Ah, no, No, sí, señor, gracias, sí, sí, sí. Simplemente en ese primer párrafo, eso sería el estado ideal, ¿verdad? Sí, Ahí estamos tendríamos hablando el del estado ideal. Ahorita lo vuelvo a retomar, profes. Voy a cerrar porque ya se me va a cerrar el Zoom y entonces no podemos grabar la clase y luego continuamos. ¿Listo? Dejo de compartir para cerrar y voy a finalizar para grabar.